El Señor les bendiga, mis hermanos. Les invito a que podamos orar así como estamos. Padre, gracias te damos en esta hora porque tú eres bueno, Señor. Muchas gracias porque tú eres fiel, Dios. Gracias por ese tiempo que nos has permitido de alabanza. Quiero suplicarte, mi Dios, que seas tú con nosotros, que tú en ese momento puedas preparar nuestro corazón, Dios, para poder hablar o escuchar tu voz a través de este siervo tuyo. Señor, te suplico que uses mi vida, Señor, que puedas también preparar el corazón de mis hermanos, Señor, que sé que lo han hecho también en la alabanza, Señor, en la adoración. Y te suplico, mi Dios, que lo que quieras hablar a tu pueblo en ese momento, Señor, sea escuchado a través de esa voz audible, Señor. Gracias te damos, ponemos este tiempo en Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos, pueden tomar su lugar. Este tiempo quiero compartir un tema que a mí me gusta mucho, y ya es un tiempo que es un mensaje que quería compartir hace algún tiempo. Por alguna situación por ahí personal no se había podido compartir, y el Señor seguía hablando a mi corazón y seguía hablando a mi vida, y yo decía, creo que es un momento bueno, ¿verdad?, para poder compartirlo. Y lleva por título Tejedoras de Mantos. Y usted se preguntará qué tiene que ver eso, ¿verdad?, con el versículo que acabamos de leer. Voy a leer Proverbios 13:22. La parte A de este versículo dice: el hombre de bien deja herencia a sus nietos. El hombre de bien deja herencia a sus nietos. Cuando yo leí esto me puse a pensar, dije, el hombre de bien deja herencia a sus nietos. Dije, a sus nietos, pues debería ser a sus hijos y no a sus nietos. Pero hay algo importante que yo entendí de todo esto, y es que alguien por ahí dijo en algún momento que con toda la herencia que mi papá me dejó, podríamos nosotros dejar de trabajar, y ese dinero o esa herencia que mi papá dejó para nosotros alcanzaría todavía para mis hijos, dijo esa persona. Y dije, caray, dije, eso está interesante, ¿verdad? O sea, no nos quieren adoptar a nosotros, o sea, les alcanzaba hasta para sus hijos todavía. Y dije, qué bonito, o sea, qué padre, ¿verdad?, que los papás de esta persona habían trabajado tanto que les alcanzaba hasta para que sus nietos no trabajaran, ¿verdad?, y pudieran tener un sustento. Y veamos la manera de pensar de estas personas. No está mal hasta cierto punto, no sé cómo lo ve usted, ¿verdad?, no vamos a entrar en debate, pero no está mal el pensar en poder dejar una herencia para nuestros nietos o para sus nietos, ¿verdad? No está nada mal, yo no lo veo nada malo, y no me refiero, ¿verdad?, a trabajar y a decir, voy a esforzarme, voy a matarme trabajando para que mis hijos ya no trabajen y se la lleven bien tranquila, o para que mis nietos no trabajen y todavía se la lleven más tranquila. No me refiero a eso, porque qué fácil sería para los hijos y para los nietos, ¿verdad? Sería súper fácil, pero no me refiero a eso, mis amados hermanos. A lo que me refiero es que casi nunca pensamos nosotros en la herencia que vamos a dejar a nuestros nietos. No sé si usted lo había pensado, quizás si lo había pensado, no lo sé. Pero muchas personas dicen, estoy trabajando y pues mínimo para dejarles la casita a mis hijos, dicen así, ¿verdad? O pues ya hay el cochecito, ¿verdad?, todo doblado, ¿no? Y ahí está, pero ahí está mi cochecito y se lo dejo a mis hijos. Y todos pensamos, decimos, bueno, pues dejo mínimo esto para mis hijos, y mínimo para que mis hijos ya no empiecen de cero, dicen algunos papás. No sé si lo han escuchado, yo lo he escuchado, ¿verdad? Pero muy pocas veces hemos escuchado a personas decir, trabajaré tanto para dejarle una herencia a mis hijos y que alcance para mis nietos. Y cuando yo digo herencia, mis amados hermanos, repite herencia conmigo. Herencia. Cuando yo hablo de herencia, no me refiero específicamente a algo material. Si usted pensó, o si nosotros pensamos, porque yo lo pensé al momento, en que cuando decimos herencia me refiero a 2 casas, uno para cada uno, ¿verdad?, y 2 coches, uno para cada uno, y que el terreno de allá y que las vacas de acá, o sea, no me refiero a eso. Yo me refiero, sí, a una cuestión quizá material, ¿por qué no? Pero yo me refiero también, mis amados hermanos, a una herencia emocional. ¿Por qué no pensar en una herencia emocional para nuestros hijos y para nuestros nietos? ¿Por qué no pensar en una herencia familiar, en un ambiente sano? ¿Había pensado en eso usted? ¿En tener un ambiente sano en su hogar y que se lo pueda dejar a sus hijos, a sus nietos, sus bisnietos y los que llegan? En tener un ambiente sano como familia, una mente sana, y de decir que así, de la misma manera en la que nosotros estamos viviendo como familia, así puedan vivir mis hijos y puedan vivir mis nietos. Así, sin problemas, dicen por ahí, ¿verdad?, coloquialmente, sin problemas mentales, así puedan vivir ellos también. ¿Había pensado usted en eso?
habían pensado en decir, vamos a trabajar como familia para que nuestros hijos ya no sufran de esa manera. Y no específicamente en la cuestión que les decía material, gracias Dani, sino también en la cuestión emocional. Un ambiente sano, un ambiente de tranquilidad, sin rencor, sin odio, pero también, mis amados hermanos, en un ambiente espiritual. Dejar una herencia espiritual, creo yo, que trasciende todavía más allá de cualquier cosa material que podamos dejarle a nuestros hijos, a nuestros nietos, bisnietos y así. Creo que esa es una de las cosas en las que nosotros deberíamos de pensar, porque efectivamente, como les mencionaba, pensamos y decimos queremos dejar algo más, pero, ¿verdad? ¿Por qué no pensar en decir vamos a acercarnos a Dios como familia, vamos a buscar a Dios, vamos a humillarnos delante de Dios y vamos a aceptar a Dios en nuestro corazón y vamos a buscarlo de tal grado que nuestros hijos puedan crecer en un ambiente familiar sano, cristiano? ¿Verdad? Que nuestros hijos puedan crecer en el camino correcto del Señor, para que cuando ellos crezcan con ese ambiente sano. Que se van a enfrentar a la situación en la vida, sí, pero ellos ya van a crecer en un ambiente sano, cristiano, ¿verdad? Y por qué no, cuando ellos tengan a sus hijos, sea lo mismo. Y así vamos una tras otra, tras otra, tras otra, y generación en generación. ¿Había pensado en eso? ¿Había pensado en tejer un manto espiritual, mis amados hermanos, para nuestros hijos, para nuestros nietos, para sus hijos, para sus nietos? No sé quién tiene nietos, aquí levante la mano, ¿quién tiene nietos? Ah, son varios. Excelente, perfecto. ¿Por qué no pensar en ese ambiente? O no sé si lo pensó ahorita que ya ve a sus nietos ahí correr, en tejer un manto espiritual para todos ellos. Y esto, hermanos, no me refiero para que cuando usted teje un manto espiritual para ellos, no me refiero para decir, pues ya son cristianos y ya, pues ya son salvos, ¿no? Porque yo les enseñé, no, sino un manto espiritual, mis amados hermanos, que solamente se logra en oración, en compromiso con Dios. Y con esto, repito, no me refiero de los hijos para que se acerquen, al compromiso de los hijos para que se acerquen a Dios solamente, sino me refiero al compromiso de nosotros como hijos de Dios. ¿Para qué? Para que nosotros nos acerquemos a Dios y para que ellos, a través de lo que están viendo en nosotros, también se acerquen a Dios. ¿Me estoy explicando? Porque me están viendo así con cara, ¿no? Medio raro. ¿Sí? ¿Sí doy claro en a lo que me refiero? Cuando nosotros nos acercamos a Dios y nosotros vivimos en el Señor y nosotros tenemos una comunión con Dios, entonces el ambiente familiar en nuestro hogar se va a ver reflejado, obviamente, en nosotros, y así las personas que habitan en nuestro hogar van a ser influenciadas por ello. El ejemplo que nosotros les vamos a dar, mis hermanos, va a ser una herramienta para que pueda forjar el carácter de nuestros hijos, de nuestros hermanos, de nuestros primos. Esa herramienta que nosotros les vamos a dar va a ayudar a ese manto que nosotros vamos a estar tejiendo para ellos. Y ahora, algo que veo en la palabra de Dios, que en Timoteo, cuando Pablo le escribe a Timoteo, le dice: me acuerdo de tu fe sincera, pues tú tienes la misma fe de la que primero estuvieron llenas tu abuela Loida y tu madre Eunice, y sé que esa fe sigue firme en ti. Es decir, Pablo le estaba escribiendo a Timoteo y le estaba diciendo: yo me acuerdo cuando tu abuela Loida y cuando tu abuela Eunice, ¿verdad? Que ellas compartieron esa misma fe que tú tienes ahora, y que ellas influenciaron en ti, tejieron un manto espiritual para ti, para que tú siguieras esa misma fe, para que tú siguieras ese mismo camino. Y ahora Timoteo era un hombre, era un joven que ahora compartía esa misma fe que su abuela y que su madre habían influenciado en ellas. Loida y Eunice, la madre y la abuela de Timoteo, eran cristianas convertidas con anterioridad. Posiblemente fue el apóstol Pablo que influenció en ellas a través de su ministerio allá en Listra, y ellas habían comunicado la fe sólida a Timoteo para que cuando él desde pequeño empezara a acercarse al Señor pudiera ver la fe reflejada en su abuela, en su madre, y obviamente ahora lo iba a ver en él: abuela, hija y nieto. Y un punto importante de todo eso, mis amados hermanos, es que el manto espiritual que cubre a tus hijos, el cual mencionaba, debe ser generacional. Diga conmigo: generacional. Debe ser no debe ser solo para cubrir, ¿verdad? En ese caso a los hijos, sino también para formarlos en el Señor. No se trata solamente de mandarlos a escuela dominical, no se trata de mandarlos a JNI o a la escuelita bíblica de vacaciones, sino se trata de formarlos en el Señor. Se trata de que ellos puedan ver, como les mencionaba hace un momento, el ejemplo que nosotros estamos viviendo dentro de nuestro hogar. Que ellos no den por sentado, mis amados hermanos, nuestros hijos, o los hijos que no den por sentado, ¿verdad?,
verdad que en el Señor todo es tan fácil y porque mis papás creen ya es más que suficiente, sino que ellos se den cuenta, mis hermanos, que si el Señor no sana, alguien puede morir de enfermedad, ¿verdad? Que si el Señor no está con nosotros, pues nada va a salir en bien. Que podamos entender como hijos, que puedan entender los hijos, que puedan entender nuestros hijos, ¿verdad? Que necesitamos al Señor en nuestro hogar, que necesitamos al Señor en nuestra vida, ¿verdad? Para que esto pueda salir adelante, que no den nada por sentado ellos. Porque regularmente pasa eso, como los hijos de los reyes, que ellos dan por sentado, ¿verdad? Que por ser hijos de reyes, pues ellos tienen todo tan fácil. Ellos le dicen a sus papás, ¿sabes qué? Yo necesito una consola de videojuego, ¿no? La más reciente, y fácilmente se la consiguen. O yo necesito hacer tal viaje y fácilmente se lo dan. Ellos creen, los hijos de los reyes, que todos los niños viven igual que ellos. Ellos creen que todos viven de la misma manera que ellos, que todos tienen también una persona a sus espaldas que está cuidando de ellos. Pero ellos dan todo por sentado porque ellos no se han enfrentado a esa realidad. Y nosotros tenemos que buscar eso en nuestra familia, en nuestros hijos, para que así pueda ser, ir de generación en generación. ¿Por qué? Porque incluso a veces hasta en las familias cristianas, en los hijos cristianos, también hasta lo sagrado se vuelve común. ¿Por qué? Porque damos por hecho, damos por sentado quizá el que nuestros padres hayan sido cristianos, pero no buscamos, número uno, nuestra relación ni nuestro compromiso con Dios, y no buscamos que tampoco nuestros hijos lo tengan. Solamente decimos, pues allá que te eduquen, allá que en la escuela dominical, que la hermana Juanita, ¿verdad? Y todos los maestros se encarguen de eso. Y allá que en la iglesia, que el pastor o que en la JNI, y solamente buscamos esa parte, pero no buscamos número uno en nosotros y no buscamos número dos en los hijos tampoco, que sea formado. Acompáñenme a Jueces capítulo 2, Jueces capítulo 2, versículo 10. Jueces capítulo 2, versículo 10. En Jueces 2:10 dice de la siguiente manera. Jueces 2:10 lo voy a leer en NBI. Si usted lo tiene en otra versión, lo puede leer ahí también. Dice: también murió toda aquella generación y surgió otra que no conocía al Señor ni sabía lo que Él había hecho por Israel. Esos israelitas hicieron lo que ofende al Señor. Versículo 12: abandonaron al Señor, Dios de sus padres, que los había sacado de Egipto, y siguieron a otros dioses, dioses de los pueblos que los rodeaban, y los adoraron y provocando así la ira del Señor. Versículo 13: abandonaron al Señor y adoraron a Baal y a las imágenes de Astarte. En Jueces aquí, hermanos, podemos ver cómo una generación, dice la palabra de Dios, se levanta. Y dice que esta generación no conocía de quién, no conocía de Dios ni lo que Él había hecho por ellos. Dice la palabra del Señor que esta generación se levanta. Esta es la tercera generación, mis amados hermanos, del pueblo de Israel. La que menciona aquí en Jueces es la tercera generación que se levanta y que dice que ellos no conocían nada acerca de Dios. ¿Pero por qué no conocían nada acerca de Dios? Vamos a hacer un pequeño viaje hacia el pasado y nos vamos a dar cuenta cómo, les mencionaba, esta es la tercera generación desde el Éxodo. Israel, el pueblo de Israel, mis amados hermanos, sale de Egipto. Esta es una generación, la generación que sale de Egipto, mis amados hermanos, y anda por el desierto. Pero esta generación, mis hermanos, es la que se pone a murmurar. Es la generación que se pone a criticar. Es la generación que se pone a buscar incluso contra Moisés. Y empiezan a levantar a otro líder, empiezan a levantar incluso a otro Dios, porque es la generación terca, es la generación rebelde que empieza a querer hacer lo que quiere. Algunos comentaristas se encuentran entre sí diciendo que esta generación había salido de Israel, pero que Israel no había salido de sus corazones. Esta generación, mis hermanos, que salieron de Israel, ellos estaban buscando siempre rebelarse, estaban siempre buscando preguntar, cuestionar, hablar acerca de por qué esto y ahora por qué maná y ahora por qué queremos ahora algo diferente, y que mucha carne y que ahora por qué mucha carne y que ahora tenemos sed y que ahora queremos esto. Y esta generación empieza a buscar una y otra cosa contra Moisés y empieza a buscar una y otra cosa, mis hermanos, para poder atacar. Es una generación rebelde. Es una generación que quizá estaba marcada por aquellos 400 años, ¿verdad?, de esclavitud. Ellos habían sido esclavos y ellos estaban viviendo quizá ese odio, quizá de alguna manera ese rencor, quizá que ellos
quizá aquello que habían vivido ellos en Egipto, ahora lo estaban sacando cuando ya estaban fuera de Egipto. Tenían la oportunidad de ser un pueblo muy grande, de ser un pueblo muy no sé cómo decirlo, un pueblo muy llamativo, un pueblo que pudiera resonar o que pudiera hacer muchas cosas más de las que hizo. Pero no, prefirió esa generación murmurar, prefirió enfrentarse. Muchos de ellos murieron. Esa generación, mis amados hermanos, fue la que murió en el desierto. Esa generación fue la que se puso en contra de Moisés y fue la generación que murió en el desierto. Después, la generación, sus hijos, los hijos de esa generación, mis hermanos, son los que vieron todas las maravillas de Dios. Fueron los que cruzaron el mar, fueron los que vieron salir agua de la roca, fueron los que fueron testigos del maná caer del cielo. Y esa generación fue creciendo. Esa generación fue creciendo con el pasar del tiempo. Sus padres mueren en el desierto por tercos, sus padres mueren en el desierto porque empezaron a murmurar. Y entonces se levanta una segunda generación. Y esta es la generación que conquista la tierra prometida. Esta es la generación, mis hermanos, que nosotros vemos que conquista con Josué la tierra prometida. Y nos damos cuenta cómo esta generación empieza a conquistar, empiezan a repartir tierras. Y esta es la segunda generación, mis hermanos. Pero obviamente esta segunda generación también muere. Esta segunda generación también desciende, ¿verdad? Y dice la Biblia en Jueces 2, lo acabamos de leer, que se levanta una tercera generación. ¿Y qué dice? Que esa generación no conocía ¿qué? No conocía nada acerca de Dios. Y nos damos cuenta cómo desde los abuelos, aquellos que tuvieron la oportunidad de poder hacer algo más grande, de enseñar bien a sus hijos y decir, sí, mira, fuimos esclavos, sí, mira, pasamos esto, sí, mira, sufrimos aquello, pero ahora tenemos la oportunidad de hacer algo más porque ahora somos libres, el Señor nos ha librado de la esclavitud. Pero no, empiezan a murmurar, muere esa generación y los hijos crecen con todo eso. Esa generación crece, conquista, sí, pero esa generación, así como lo entiendo en ese capítulo de Jueces, no conoce nada acerca del Señor. Quizás sus padres que vieron las maravillas, que vieron cómo el mar se abrió, que vieron cómo descendió agua de la roca, quizás no se lo contaron a sus hijos. Posiblemente no los formaron en el Señor. Posiblemente no hicieron nada para que es la generación que venía, la tercera generación, cuando ya estaba sentada en la tierra, pudiera hacer algo grande. Dice la Biblia que se alejaron del Señor, porque no conocían absolutamente nada de lo que el Señor había hecho con ellos. ¿Es la culpa de los padres? Quizá fue la culpa de los abuelos, ¿no? Que la generación que sale de Egipto. Quizá fue culpa de ellos que no olvidaron aquello que habían vivido en Egipto y no le enseñaron a sus hijos, ¿verdad? Y posiblemente, mis hermanos, en muchas ocasiones sucede lo mismo en las familias. Algo que vivieron en el pasado, algo que sufrieron cuando niños, algo que sufrieron cuando en su adolescencia o en su noviazgo, ¿verdad? Y ahora lo van y lo reflejan en su familia. De la misma manera que los formaron a ellos, ahora ellos quieren formar también a su familia, ¿verdad? Quizá hubo rencor, quizá hubo infidelidad, quizá hubo sufrimiento, quizá hubo violencia en la familia, y ahora ellos van y reflejan lo mismo en él. ¿Por qué? Porque obviamente no han sanado en su corazón, porque no hay sanidad en su mente, porque no hay sanidad en su cuerpo, y ahora ellos quieren reflejar o reflejan inconscientemente, ¿sí, no, Carla? Inconscientemente reflejan lo que ellos vivieron en su pasado. Lo mismo que Israel cuando salió de Egipto. Ahora, de esa manera, no sé lo que estemos viviendo en ese momento nosotros. No sé de la manera en la que nosotros estemos viviendo nuestra niñez, nuestra adolescencia, nuestra juventud, o incluso la parte adulta de ustedes. No sé de qué manera lo hemos vivido, o en ese caso los hermanos de la tercera edad, ¿cómo lo vivieron hace muchos años? ¿De qué manera lo reflejaron? ¿De qué manera enseñaron a su familia para que ahora ellos vivan de esa manera? Y los patrones, mis amados hermanos, y aquí hay psicólogos que no me dejarán mentir, se repiten, y se repiten, y se repiten, y se repiten. Alcoholismo, 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 drogadicción, 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 homosexualismo, homosexualismo, y así nos vamos con cada uno. Porque se repiten los patrones y se tienen que romper esos patrones para que ahora nosotros nos acerquemos al Señor y ahora nosotros busquemos a Dios y le digamos, ¿sabes qué? Yo he estado sufriendo con esto, yo he estado pidiendo esto, yo he estado batallando con esto otro, y ahora yo me acerco al Señor para que eso sea roto, mis hermanos, a través del Señor.
para que el Señor rompa con todo aquello que estamos viviendo ahora nosotros, y ahora cuando nosotros vayamos creciendo en el Señor podamos formar a nuestra familia de esa manera, pero pensando no solamente en nuestros hijos, sino pensando también en nuestros nietos, en nuestros bisnietos, y que sea así generación tras generación. ¿Soy claro con lo que trato de decir, mis hermanos? Amén. Si yo pierdo la visión de preparar a mis hijos para mis nietos, mis hermanos, posiblemente hayamos perdido, porque el día de mañana que se casen, mis hermanos, no los vamos a dejar que se casen, o no los van a dejar que se casen. Igual y hasta se los llevan a vivir a su casa, igual y hasta no quieren que les pase nada y los sobreprotegen, porque los formamos para ustedes, los formamos para nosotros, los formamos para que sean de nosotros, y no los formamos para que salgan a la vida a enfrentarse a lo que hay allá afuera. Y ese es un problema muy grande, y yo sé que Carla ha tenido muchos pacientes de eso, ¿no? De muchas cosas. Y mis hermanos, necesitamos nosotros empezar a pedirle al Señor que nos ayude, que nosotros hagamos ese compromiso con Dios para que podamos acercarnos al Señor y que Él pueda en aquella parte oscura. Recuerdo muchísimo esto cuando le pedía a Josué el Señor, ¿verdad?, circuncidar al pueblo de Israel. Y le decía, vamos a cortar aquella parte íntima, ¿verdad?, del hombre, y vamos a hacer ese pacto. Ahora otra vez Josué, ¿verdad?, le estaba diciendo en esa parte íntima, oscura, que también el hombre, que la mujer también tenemos nosotros. Aquello escondido que quizá no hemos querido sacar, o que hemos querido decir, o por lo que hemos querido trabajar. Aquello que quizá nos está incitando a hacer algo mal, o aquello que nos está a nosotros llevando al pecado. Eso es lo que tenemos que entregar al Señor, y eso es lo que tenemos que pedirle al Señor, que sea Él el que nos ayude. ¿Qué estamos haciendo para formar esta nueva generación, mis hermanos? No me refiero a culpables, no me refiero a que los papás o ahorita los abuelos sean culpables de cómo se comporten exactamente los nietos. Pero sí, mis hermanos, que a partir de hoy, que a partir de ese momento, mis hermanas principalmente, y ahorita tocaré bien ese tema, ¿verdad?, podamos nosotros ver esa responsabilidad de que nosotros como cristianos, como creyentes, seamos formados en el Señor, y así podamos formar a nuestros hijos para sus hijos, y así esos hijos sean formados para los hijos de sus hijos, y así en generación tras generación, como lo mencionaba hace un momento. En segundo libro de Reyes, capítulo 10, versículo 30, segundo libro de Reyes, capítulo 10, versículo 30, dice así: el Señor le dijo a Jehú: has actuado bien, has hecho lo que me agrada, pues has llevado a cabo lo que yo había propuesto hacer con la familia de Acab. Por lo tanto, durante 4 generaciones a tus descendientes ocuparán el trono de Israel. El Señor había mandado a Jehú a destruir el templo de Baal, a destruir a los dioses de Baal. Y había dicho: ¿sabes qué, Jehú? Te mando a que hagas esto a través del profeta. Y le había dicho: ahora yo necesito que tú vayas y cumplas esto que te estoy pidiendo. Y Jehú fue y lo hizo. Tal cual como el Señor se lo había mandado, Jehú fue y actuó bien para el Señor. Y el Señor le dijo: has actuado bien, has hecho lo que me agrada. Y a través de eso hay una bendición en generación tras generación. Y eso es lo que pide el Señor para nosotros: destruir aquello que hay en nuestro corazón, en nuestra familia, que pueda quizás ser idolatría para nosotros. No sé si sea alguna cuestión material, alguna carrera, no sé si sea algún sueño, alguna pareja, no sé si sea alguna situación en nuestra vida que se esté volviendo en idolatría para nosotros, y que de alguna manera nos esté apartando del Señor. Y el Señor le decía a Jehú: ve y destruye todo aquello. Y cuando Jehú obedece al Señor, cuando la primera obedece al Señor, entonces el Señor le dice: has actuado bien, has hecho lo que me agrada. Por lo tanto, durante 4 generaciones tus descendientes ocuparán el trono de Israel. Mis hermanos, para ir cerrando, quiero mencionar dos historias muy bonitas que a mí me llamaron mucho la atención. La primera está en Génesis 27, usted la puede buscar en Génesis 27. Con esto quiero ir cerrando. Y esta historia usted la conoce, se la sabe de memoria, y es la vida de Jacob cuando obtiene la bendición de Isaac. Solo voy a leer una parte para ponernos en contexto. Ustedes lo pueden seguir ahí en la pantalla. Dice: Isaac había llegado a viejo y se había quedado ciego. Un día llamó a Esaú, su hijo mayor,
Hijo mío, le dijo, aquí estoy, le contestó Esaú. Como te darás cuenta, ya estoy muy viejo y en cualquier momento puedo morir. Toma pues tus armas, tu arco y tus flechas y ve al campo a cazarme algún animal. Prepárame luego un buen guiso, como a mí me gusta, y tráemelo para que me lo coma. Entonces te bendeciré antes de que muera. Como Rebeca había estado escuchando mientras Isaac le hablaba a su hijo Esaú, en cuanto éste se fue al campo a cazar un animal para su padre, ella le dijo a su hijo Jacob: según acabo de escuchar, tu padre le ha pedido a tu hermano Esaú que case un animal y lo traiga para hacerle un guisado como a él le gusta. También le ha prometido que antes de morirse lo va a bendecir, poniendo al Señor como testigo. Ahora bien, hijo mío, escúchame bien y ponga mucha atención a esto, mis hermanos, y haz lo que te mando. Ve al rebaño y tráeme de allí 2 de los mejores cabritos, para que yo le prepare a tu padre un guiso como a él le gusta. Tú se lo llevarás para que se lo coma, y así él te dará su bendición antes de morirse. No sé si está un poco claro algo a lo que quiero llegar con esto, y no sé si entendemos un poco la historia. Para quien no la conoce o quien la ha escuchado, algo que sucede aquí es que Rebeca le estaba diciendo a Jacob: vamos a mentirle a tu papá y vamos a engañarlo y le vamos a decir que tú eres, ¿verdad?, Esaú. Te voy a tejer un manto yo, porque dice la palabra del Señor que después, ¿verdad?, le pone la piel del cabrito. ¿Sí se acuerda de eso? Para que Isaac, como ya no podía ver, lo sintiera y dijera: ah, sí es mi hijo Esaú, ¿verdad? Dice la mamá: obedéceme lo que te estoy diciendo y vamos a hacer esto. Vamos a engañar a tu papá, vamos a mentirle para que tu papá te bendiga a ti. Y eso es lo que le dice Rebeca a Jacob. Dice: voy a tejer un manto para ti, un manto de mentira, un manto de sobreprotección, un manto de chisme, un manto de odio, de rencor, un manto de burla para tu padre. Le estaba diciendo: ¿sabes qué? Él quiere bendecir a él, pero no, hijo, vamos y yo voy. Es más, yo lo preparo, tú no tienes que ensuciarte las manos, le estaba diciendo a Jacob. Yo voy a cocinarlo para ti y tú se lo vas a llevar para que a ti te bendiga. Y vemos cómo Rebeca actuaba de esa manera, tejiendo ese manto de mentira y diciéndole: voy a preparar esto y vamos a hacer así y vamos a mentirle a tu papá para que él te pueda bendecir a ti. Y luego en primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 18. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 18. Está esta última parte. Dice: el niño Samuel, por su parte, vestido con un efod de lino, según sirviendo en la presencia del Señor, cada año su madre le hacía una pequeña túnica y se la llevaba cuando iba con su esposo para ofrecer su sacrificio anual. Elí entonces bendecía a Elcaná y a su esposa, diciendo: que el Señor te conceda hijos de esta mujer a cambio del niño que ella pidió para dedicárselo al Señor. Luego regresaban a su casa. 2 historias totalmente contrarias. No sé si con esto puedo ser un poco más claro con lo que he querido compartir en esta hora. Una mujer tejiendo un manto de mentira, de engaño, para que su hijo sea bendecido a través de su esposo. Y otra mujer que oraba tanto al Señor pidiéndole un niño para dedicárselo, pidiendo tanto un niño que decía: te lo dedicaré, Señor, si tú me concedes un hijo. Y el Señor se lo concede. Y ahora dice la palabra del Señor que cada año Ana, la mamá de ese niño, tejía un manto para él, una túnica, y se la llevaba cada año. Tejedoras de mantos de manera diferente, una manera de ver diferente, una generación que iba posteriormente a crecer, que fue la de Jacob. Sin embargo, Rebeca tomaba el camino más fácil, diciendo: pues vamos a engañar a tu papá. Mientras que Ana decía: voy a preparar esto para ti y para el Señor, porque ahora te he dedicado al Señor y ahora te he entregado al Señor, y quiero que el Señor te bendiga. Y quiero que el Señor haga, ¿verdad?, también una bendición muy especial para ti y para tu descendencia. Mis amados hermanos, yo no sé si usted o yo, en ese caso, nosotros somos la generación de Abraham, de Isaac o de Jacob. ¿A qué me refiero con esto? A que Abraham fue llamado por el Señor, pero dentro de la ascendencia de Abraham estaba también el favor de Dios para él y para su hijo Isaac.
Y dentro del favor de Dios para Isaac estaba también el favor de Dios para Jacob. No sé si usted es el primero en creer en su familia. Si usted es el primero, levante la mano. ¿Quién es el primero en su familia en creer del Señor? ¿O alguien viene a través de sus papás? ¿Alguien de sus papás? Levante la mano. ¿Quién a través de sus papás ha creído en el Señor? Ok. ¿Alguien de sus abuelitos? A través de sus abuelitos. Gloria a Dios. No sé si somos la generación de Abraham, de aquellos que empezamos, o la generación de Isaac, aquellos que tuvimos padres que nos inculcaron en el Señor, o desde nuestros abuelitos. Pero mis amados hermanos, hermanas, padres, la invitación, jóvenes, nosotros es que podamos acercarnos al Señor, que desde hoy dejemos a nuestros hijos, a nuestros nietos, nuestra generación para el Señor, que podamos dedicarla para el Señor. Ana tejía un manto, una túnica para él, y me encanta este canto que se llama La Bendición, porque dice palabras muy hermosas. Dice que te cubra con su gracia, y tus hijos, y los hijos de tus hijos, y los hijos de tus hijos. Y qué bendición, mis hermanos, que podamos pensar a futuro para decir que mis hijos algún día estén sirviendo aquí arriba, y que mis nietos estén sirviendo también aquí arriba. Había un pastor que decía: mi papá tuvo siete hijos, y de esos 7 hijos, los 7 somos pastores. Y decía ese hermano: y los hijos de mis hermanos ya están en el seminario preparándose también para pastores. Alguien hizo algo bien, hermanos. Alguien hizo algo bien. Alguien se acercó al Señor y se doblegó tanto a Dios, diciéndole: te entrego a mi familia. No sé por quién estés orando, no sé por quién estés pidiendo, no sé si es tu papá, tu mamá, tu hijo, tu hija, tu tío, tu vecino incluso. Pero yo te invito a que podamos orar en ese momento, que podamos pedirle al Señor que sea Él encargándose de nuestra familia. Yo tengo muchos por quien orar, incluso dentro de mi familia nuclear. Qué hermoso sería que tu familia esté aquí, ¿no? Que tus papás, que tus hijos, que tus hermanos. Pero ahora nos toca a nosotros, esta generación que se está levantando, esta generación que quiere buscar a Dios y que quiere entregarle a Dios su familia. Y yo oro para que el día de mañana que yo pueda contraer matrimonio, mi familia pueda bendecir al Señor, que mis hijos puedan bendecir a Dios, que el día de mañana mis hijos puedan estar aquí al frente también y alabando al Señor. Te invito a que te pongas de pie, mi hermano. Te invito a que oremos y que le pidamos a Dios que sea Él obrando en la vida de nuestra familia, por tu hijo, por tu hija, por tu papá, por tu mamá, por quien tú estés orando. Que en ese momento, esta oración que nosotros hagamos, podamos decirle: Señor, gracias te damos. Gracias te damos por tu bendición, por tu amor. Gracias por darnos ejemplos tan claros, Señor, como el de Ana y como el de Rebeca, Señor. Como mujeres que han dedicado su vida, Señor. Como mujeres que han dedicado a sus hijos, que han hecho trascender incluso la vida de sus hijos para bien o para mal, Señor. Que lo han hecho, Señor. Te suplicamos, Dios, que tú toques su vida, que tú toques su corazón, Señor. Es responsabilidad de cada uno, Señor. Pero quiero suplicarte, mi Dios bendito, que tú en esta hora tomes a la familia de esta primera iglesia, Señor, de todos los que estén en este lugar, Padre Santo, y que puedas bendecir a su familia. No sé si es su papá, su mamá, su hijo, su esposo, su esposa, Señor, pero te suplico, mi Dios bendito, que seas con las familias de nuestra iglesia, que seas con esas madres que han sido pilar en la familia, Señor, que seas con las mamás de nuestra iglesia, Señor, que han sido pilar, Padre bendito, para esta iglesia, que aquellas mujeres que han trascendido, Señor, a través de lo que han hecho, Dios, en la ciudad aquí de Jalapa, Señor, que pueda, Señor, ser fructificado. Bendice a las familias, bendice a los hijos, Señor, bendice, Señor, a los hijos de sus hijos. Dios, Padre bendito, ponemos este tiempo en tus manos. Te suplico que bendigas a mi familia, Señor, a mi mamá y a mi papá, a mis hermanos, Señor, que tú los vuelvas a traer a ti, Señor, que tú, Señor, los atrapes, Señor, con lazos de amor, Señor. Si alguien está orando por su hijo, por su hija, por algún familiar, Señor, yo te suplico que puedas escuchar esa oración, Señor, y que esto que hemos escuchado, Señor, a través de esta palabra, Señor, pueda ayudarnos, Señor, a saber que el compromiso está en nosotros, pero también, Señor, que a través de ese compromiso que hemos hecho podemos acercar a otros, Señor. Padre, gracias te damos. Gracias te damos por ese tiempo de mensaje, Señor. Gracias por la vida, Señor, de las familias, de esas mujeres que han, Señor, dejado a su familia en tus manos, Padre. Gracias te doy por la vida de las mamás que están aquí representadas, Señor.
Gracias te doy, Padre bendito, y te suplico, mi Dios, que escuches la oración de tus hijos. Escucha la oración de aquellas mamás, Señor, en las mañanas, en las tardes y en las noches que oran por sus hijos, Señor. Bendice a esas mujeres, Señor, que han entregado su vida a ti, Señor, suplicándote por su esposo, por su familia, mi Dios. Escucha esta oración, Dios. Yo te suplico que seas con ellas, Padre bendito. Bendice, Señor, a cada una de la generación que está aquí, Señor. Padre, te alabamos y te bendecimos, Señor. Gracias te damos, Señor. Oramos en el nombre del Padre, del Hijo y de tu Espíritu Santo. Familia, de tus hijos, de los hijos.